Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a una jornada que tenemos de una vez un programa nuevo de los procesalistas. Estamos en verdad muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Vemos cómo el programa va creciendo cada vez y nos da un enorme gusto que cada vez se sumen más colegas y futuros colegas a esta iniciativa, ¿no? Que fue pensada en su momento por Jorge Luis Mazón. Y hablando de Jorge Luis, también hablar acerca de las instituciones que auspician nuestro programa. Tenemos al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, presidido por el ya prenombrado maestro Jorge Luis Mason. También tenemos al Colegio de Abogados de Pichincha y también a la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho. Recordamos, colegas, o simplemente me tomo unos minutos para exponer un poco cómo se va a dar, cuál es el formato de este programa, que ya lo hemos venido siguiendo ya por algunas semanas. Básicamente vamos a darle la palabra a nuestro expositor de hoy día, el doctor Juan Pablo Albán, que tiene un tema espectacular también, un gran programa el día de hoy. Luego de esto tendremos una moderadora invitada que ya Jorge Luis se encargará de presentarlo. Y luego de esto se iniciará un conversatorio con las personas, con los miembros también de los otros copatenistas, que también está Bolívar Vergara, que nos acompaña esta noche. Luego de esto se darán pasos, si es que es necesario, si da el tiempo, a preguntas del público, pero al final de cuentas le daremos el espacio a nuestro expositor. Entonces, una vez más, le agradezco a todos que estén presentes, que se tomen su tiempo en este horario inconstitucional para robarme las palabras de Jorge Luis. Y estimados colegas y futuros colegas, como siempre digo, les deseo que se encuentren con salud, en verdad. Cuídense, la cuestión cada vez está un poquito más dura, así que nos toca cuidarnos a todos. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a los procesalistas, bienvenidos a mis companelistas también, al invitado y también a la moderadora invitada del día de hoy. Jorge Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfredo Cuadros. Buenas noches con todos mis colegas, con todos los estudiantes de Derecho que nos vienen siguiendo ya por 31 semanas a este programa de los procesalistas desde, no se imaginan, desde todos los lugares del Ecuador, desde muchos lugares también fuera del Ecuador nos están escuchando. Quiero agradecerles, como siempre hago, esa constancia, todos los comentarios que nos hacen llegar. Recordarles que todos los programas anteriores que ya hemos hecho están subidos en nuestro canal de YouTube, Los Procesalistas, en donde les invito a que se suscriban también para que puedan ver eventualmente en diferido también las conferencias, los programas que no hayan podido ver. Bueno, esta noche tenemos un programa muy especial. Quiero presentar a mis dos invitados. Primero a María Dolores Niño. Qué gusto verte, Lolo. Bienvenida a los procesalistas. Te hemos estado esperando bastante tiempo y qué bueno que te hayas animado ahora a venir para ser nuestra moderadora invitada en este día en que ha venido Juan Pablo Albán, mi querido amigo también, al programa. Quiero contarles que María Dolores es abogada especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y, como es más o menos conocido públicamente, dirige el Observatorio de Derechos y Justicia y también es docente de la Facultad de Derecho de la UID. Bienvenida, Lolo. Te cedo un segundo el micrófono para que puedas hacer un saludo. Hola, Jorge Luis, Alfredo, queridos, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estaba ansiosa de ya compartir este espacio con ustedes y sobre todo ahora que hablará Juan Pablo, estoy también súper atenta a todo lo que seguramente aprenderemos de la noche de hoy. Seguro. Muchas gracias, Lolo. Gracias. En un rato más vamos a estar ahí compartiendo juntos la moderación. Profesor Juan Pablo Albán, usted es nuestro invitado, la estrella de la noche. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de los procesalistas. Y permíteme solamente hacer una breve presentación de tus credenciales académicas para que nuestro público conozca quién es el invitado de esta noche. El profesor Juan Pablo Albán Alencastro es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster y candidato a doctor en Ciencia del Derecho por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Ha sido profesor titular y director de las clínicas jurídicas de interés público de la Universidad San Francisco de Quito, donde tenemos el gusto de ser colegas profesores los dos. Ha sido también profesor de posgrado en las universidades Católica Santiago de Guayaquil, Andina Simón Bolívar y Nacional de San Martín de Argentina.
y profesor invitado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Pázmány Péter Catholic University de Hungría. Es funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio del Ecuador, miembro del Instituto Interamericano de Política Criminal y experto extranjero de la Jurisdicción Especial de la Paz en Colombia. Con esas credenciales académicas, le doy la bienvenida, profesor Juan Pablo Albán, para que esta noche comparta con nosotros la ponencia y el tema que ha escogido, que es el de la relación entre el debido proceso y el acceso a la justicia. Si es que lo dije equivocadamente, por favor, corríjame porque lo estoy diciendo de memoria. Le pusiste un título un poco largo a la conferencia. Bienvenido, Juan Pablo. Te dejo los micrófonos de los procesalistas. Gracias. Buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches, Lolo, Alfredo Bolívar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, colegas también que se han sumado a la transmisión a través de la señal de Facebook y a quienes nos acompañan en la sala de Zoom en este momento. Cuando Jorge Luis me planteó la posibilidad de conversar con ustedes esta noche y me preguntó qué tema me gustaría abordar, yo de inmediato pensé que hay que volver a los conceptos más básicos. Este es un momento muy crítico en la lógica de la administración de justicia en nuestro país, que exige volver a esos conceptos muy elementales. Y le dije, me gustaría hablar del acceso a la justicia y cómo se relaciona con el debido proceso. La respuesta de Jorge Luis enseguida fue, vas a hablar de protección judicial, vas a hablar de la tutela judicial efectiva. Y sí, también voy a hablar de tutela judicial efectiva, pero la noción del acceso a la justicia es una noción bastante más amplia. Y yo pretendo esta noche plantearles una hipótesis que no es original mía. Me encantaría que sea original mía, pero no es original mía. La hipótesis es que no es posible realmente acceder a la justicia si no hay unas verdaderas garantías del debido proceso. Y como en el Ecuador, la práctica habitual es que no haya garantías del debido proceso completas al menos, la realidad es que tenemos la ilusión de que accedemos a la justicia, pero en realidad no accedemos a la justicia. Y voy a ir desarrollando el planteamiento. Para ello me voy a servir de una presentación que voy a compartirles en este momento y voy a ir planteando algunas ideas alrededor de esta presentación que he construido. Para mí aquí hay un círculo vicioso, porque si no hay debido proceso, no hay acceso a la justicia, y cuando no se puede acceder a la justicia, finalmente se está violando la primera y más básica de las garantías del debido proceso, ser oído. Ser oído es la más básica de las garantías del debido proceso, por una autoridad competente, judicial, administrativa, del carácter que fuere. Entonces, lo uno necesariamente lleva al otro. Es indiscutible que en realidades como la nuestra, pero no solo en la nuestra, otras realidades en otros países del mundo próximas, hay segmentos muy grandes de la sociedad que no acceden a la justicia porque hay una serie de obstáculos fácticos y jurídicos que les impiden acceder a la justicia. Obviamente hay un impacto diferenciado, de eso hablaré en un momento, para ciertos grupos de personas que tienen todavía más dificultades de las que ordinariamente enfrentamos quienes no estamos expuestos a una condición de ruralidad, quienes no estamos expuestos a una discriminación por nuestro origen racial, quienes no estamos expuestos a una discriminación por nuestro origen nacional, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que se presenta es que hay una serie de expectativas frente a la idea de la igualdad ante la ley y con ello un acceso igualitario a la justicia, por oposición a las dificultades que se desprenden de las condiciones reales en que accedemos a los órganos de la justicia. Hay una clara diferencia entre la idea formal de la igualdad en el acceso a la justicia y la realidad totalmente catastrófica del acceso a la justicia para todos, pero particularmente para algunos, muy grave. Y justamente eso es lo que les planteaba hace un momento. Obviamente no todos experimentamos las mismas dificultades, ni las dificultades que vivimos muchos las enfrentamos de la misma manera atendiendo a la situación en la que nos encontramos.
Pensemos por un momento, por ejemplo, en los migrantes venezolanos que han llegado al Ecuador, que son víctimas de una xenofobia descarada. Impunemente se les estigmatiza, nadie reacciona frente a esta realidad, todo el mundo tiene miedo. Se ha reactivado en el marco de la pandemia, por ejemplo, la nosofobia, muchos creen que son portadores de enfermedades, se ha reactivado la porofobia, el temor a los pobres, a que vienen a robar, a que vienen a tomar nuestras plazas de trabajo, etcétera, etcétera. Esas personas, evidentemente, si tienen un problema que debería ser materia de una intervención del Estado para la gestión del conflicto, van a tener enormes dificultades de acceder. Desde las trabas ocultas en el sistema, porque los propios funcionarios pueden verles con suspicacia y no querer atender sus planteamientos, hasta las dificultades de conseguir un abogado, pasando, por supuesto, por las dificultades notables de obtener una prueba, por ejemplo. Las mujeres, en un país en el que los índices de violencia basada en el género son cada vez más altos, en el que es notable que las mujeres se encuentran desprotegidas frente a una discriminación sistémica que llega al punto de matarles, hecho que es innegable. Miren los eventos de las últimas semanas nomás, los femicidios de las últimas semanas que han generado titulares a nivel de las noticias que circulan tanto en medios tradicionales como en redes sociales. No tienen el mismo acceso a la justicia que tenemos los varones. La población indígena, la población rural, generalmente alejada de los grandes centros poblados, generalmente hablando una lengua diferente, no tiene el mismo acceso a la justicia. Y en general esto es predicable de cualquier grupo humano que tenga unas condiciones socioeconómicas que le coloquen en una postura de desventaja, de desequilibrio. Si se enfrenta a un justiciable que no tiene estas condiciones de desventaja, el resultado será todavía peor, porque el que no está en desventaja va a poder manipular el sistema a su gusto. Ahora bien, ¿qué es lo que implica en realidad el alcance de la justicia? Que las personas podamos ir a los órganos de justicia, que podamos obtener la satisfacción de las pretensiones que deduzcamos, ordinariamente la protección de un derecho, no siempre es eso, a veces es una declaración de certeza, sin necesidad de un procedimiento contencioso. Y con ello se logra una serie de objetivos importantes en sociedad. La seguridad jurídica, el orden, la justicia misma como fin. Pero sobre todo, se evita que las personas acudan a los métodos de autotutela, de autodefensa, prefiriendo la heterocomposición como mecanismo ordinario para la solución de sus conflictos interpersonales. No van a hacer justicia por mano propia, porque saben que al acudir a las instancias judiciales van a obtener un resultado satisfactorio si hay un verdadero acceso a la justicia. Si se respetan los procedimientos previstos en la ley, si se garantizan las condiciones mínimas para un juicio justo. Pero cuando alguno de estos factores no se presenta, se está impidiendo el acceso a la justicia y con ello se está incurriendo en la forma más extrema de denegación de justicia. No permitir que la gente acceda realmente a la justicia. Ahora bien, ese acceso a la justicia no se limita a la existencia de mecanismos de justicia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia del año 1979, en el caso de una mujer indigente que acudió a los tribunales para lograr la separación de su esposo y no obtuvo resultados porque era indigente y no podía pagar un abogado privado, no podía promover la práctica de ciertas pruebas. Dijo el tribunal, la mera posibilidad de presentarse ante el tribunal competente no satisface el derecho del peticionante a un efectivo acceso a la justicia. No es eso el acceso a la justicia, no es poder ir a las cortes, no es que haya cortes, no es que existan recursos formalmente establecidos en un procedimiento, no es eso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, años más tarde, se pronunció exactamente en el mismo sentido, en el contexto de una opinión consultiva que tiene que ver con la condición jurídica de las personas migrantes. En la opinión consultiva 18 del año 2003, la Corte Interamericana dijo que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia no solo en un sentido formal, sino también en un sentido real. Esta idea del acceso a la justicia además implica que los estados deben emprender acciones concretas. No es una actividad, no es una conducta omisiva la que debe tener el Estado. Yo no le impido acceder a la justicia. No se trata de eso. Se trata de que en sentido positivo tomen las medidas necesarias para que los justiciables sean efectivamente escuchados, puedan hacer valer sus derechos y defiendan sus intereses de manera efectiva y en condiciones de igualdad todos. No son mis palabras. Esto es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que tiene que ver con la imposición obligatoria de la pena de muerte en el Caribe angloparlante, donde todavía hay proceso penal en el que el juez no tiene la alternativa de un mínimo de pena y un máximo, sino que directamente la norma le indica aplique la pena de muerte. Es el caso Hilaire, Constantin y Benjamin contra Trinidad y Tobago. Más allá de tomar estas acciones positivas, de hacer algo, además los estados tienen la obligación de no interponer obstáculos, de no impedir que las personas acudan a los jueces y tribunales. Si se quiere, el primer planteamiento en esta sentencia del caso Hilaire tiene que ver con la garantía del acceso a la justicia, obligaciones de hacer. Mientras que el segundo planteamiento, que proviene de un caso sobre desaparición forzada de una líder indígena y su hija de un mes de nacida, el caso de María Tutojín, el planteamiento es de respeto, es una obligación negativa, no impedir el acceso, no poner obstáculos al acceso. Pero la Corte Interamericana va más allá en el caso de Tutojín y dice que cuando una práctica, consagrada o no en la ley, o una norma en el plano del derecho interno, dificulta el acceso de los individuos a la justicia y no se justifica por las razones de la propia eficiencia de la administración de justicia, esa práctica o esa norma es contraria al debido proceso como derecho. Y por eso yo planteaba la idea de que hay un círculo vicioso y si no se accede a la justicia, se está violando el debido proceso, y cuando no hay debido proceso, no se puede acceder a la justicia. Es en doble vía. ¿Y qué es esto del debido proceso? Bueno, voy a recurrir, como lo estoy haciendo a lo largo de mi explicación, al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. En el marco de al menos dos sentencias, el caso Barbani contra Uruguay y el caso Ruano Torres contra El Salvador, la Corte ha dicho que se trata del conjunto de condiciones que han de observarse en todo proceso para que las personas puedan realmente obtener la defensa de sus derechos ante los actos que pueden vulnerar esos derechos. La Corte ha dicho además, en el marco de una opinión consultiva del año 1990, que el debido proceso incluye ciertas garantías mínimas y que esas garantías mínimas no excluyen otras posibles garantías necesarias atendiendo al tipo de planteamiento, a la naturaleza de la pretensión deducida que el justiciable pretende que sea satisfecha. Eso es el debido proceso. Un conjunto de condiciones mínimas para que las personas puedan defender sus derechos de manera adecuada frente a cualquier acto que pueda afectarlos. Pero históricamente, tanto en nuestro país como en otros contextos, insisto, ha habido una serie de obstáculos, tanto fácticos como jurídicos, para el acceso a la justicia, que se relacionan directamente con la vulneración de garantías de debido proceso en específico. Podemos partir por los contextos históricos, sociales y geográficos.
y ha planteado, por ejemplo, las dificultades de acceso a la justicia de la población rural. No es lo mismo tener jueces especializados en lo penal, en lo laboral, en lo civil, que tener una unidad judicial multicompetente en una parroquia rural. No es lo mismo estar en la ciudad de Quito o en la ciudad de Guayaquil o en la ciudad de Cuenca y trasladarse a lo mejor 30 minutos, 15 minutos hasta el complejo judicial más cercano, que viajar a pie 20 kilómetros y luego, cuando se llega a la carretera, tomar un bus para trasladarse otros 60 kilómetros hasta la unidad judicial más próxima. No es lo mismo acudir a la justicia hablando castellano, como hablamos la gran mayoría de la población, que acudir a la justicia monolingüe, como es la justicia ecuatoriana, solo en castellano, hablando una lengua indígena. No es lo mismo. Entonces, esos contextos históricos, sociales y geográficos condicionan una garantía básica del debido proceso: ser oído. Ser oído, la primera y más elemental de las garantías del debido proceso. Los costos asociados en el acceso a la justicia, que no solamente tienen que ver con el patrocinio jurídico, porque finalmente hoy hay un sistema nacional de defensa pública en el que están integrados los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil. No dan abasto, pero finalmente algún tipo de oferta de servicio gratuito para el patrocinio existe. Pero no es solo eso. La obtención, por ejemplo, de documentación certificada es un costo excesivo para ciertos segmentos de la población. Y esto viola el debido proceso porque no se da los medios apropiados para poder ejercer la defensa, que es una garantía del debido proceso. Y con ello se impide el acceso a la justicia. La recarga procesal con la que operan la mayoría de despachos judiciales en el Ecuador, un sistema que solo en la ciudad de Quito en este momento tiene 15,000 citaciones represadas, viola la garantía del debido proceso de sustanciación en plazo razonable y con ello viola el acceso a la justicia. La falta de debida diligencia en la atención de los procesos, no solo por parte de los jueces mismos, sino de otros operadores de justicia como la Fiscalía, por ejemplo, deriva en una vulneración de garantías del debido proceso y con ello en una falta de acceso a la justicia. Los tiempos procesales inobservados violan el debido proceso y violan el derecho de acceder a la justicia. La falta de procesos de formación continua y con ello una suerte de analfabetismo jurídico en ciertos temas por parte de los operadores de justicia. No quiero ser peyorativo, pero todos los abogados enfrentamos esta realidad cuando litigamos. Violan el debido proceso y con ello el acceso a la justicia. Y ahora, en el marco de la pandemia, hemos descubierto un nuevo obstáculo fáctico de acceso a la justicia: el analfabetismo tecnológico en el que estamos sumidos. No hay los recursos apropiados desde el aparato de administración de justicia para contar con plataformas adecuadas, con una banda de ancha suficiente, con una conectividad apropiada para los jueces. No hay en el país facilidades para el acceso a los medios tecnológicos, para los abogados y las partes. No hay sistemas de digitalización de los expedientes. Y con ello, no hay posibilidad de ejercer una verdadera contradicción, con lo que se viola el debido proceso y realmente no accedemos a la justicia. Accedemos a otra cosa, a un remedio de justicia, no a la justicia. Y seguramente el obstáculo fáctico más grande para acceder a la justicia es la desconfianza que la propia población tiene en el sistema. La gente no se anima a llevar sus casos a la justicia. Prefieren cualquier otra solución, y no me refiero a los métodos alternativos. Prefieren soluciones que les resulten injustas. Prefieren soluciones que resulten violentas, porque no confían en el sistema. Y eso finalmente lo que implica esa desconfianza es que no hay acceso. No hay un acceso verdadero a la justicia y la población no está empoderada. También hay obstáculos jurídicos para acceder a la justicia.
un excesivo rigor formal, que sobre todo algunos jueces y algunas juezas se encargan de volver todavía más estricto, todavía más extrafalario, si se quiere, de manera innecesaria, inclusive en procedimientos constitucionales donde de manera expresa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 4 determina que están sometidos a una formalidad condicionada. Es decir, es claro que no se puede sacrificar la justicia en aras de meras formalidades. Pero esto es un obstáculo jurídico muy serio. Las limitaciones legales para el ejercicio de defensa. Ahora con la reforma del Código Orgánico General de Procesos, finalmente en los procesos penales que están todavía en fase preprocesal de investigación previa, podremos acceder a copias del expediente. Pero la Fiscalía ya emitió un memorando diciendo que queda librado a la opinión de cada fiscal, básicamente. Y va más lejos la Fiscalía en ese memorando firmado por el señor Cristian Lombeida, asesor de la Fiscal General. Dice que el derecho a la defensa no es un derecho absoluto, que tiene límites del derecho a la defensa, dice el señor Lombeida. Qué curioso. ¿Habrá leído la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos? Las garantías básicas del debido proceso ni siquiera son suspendibles en estado de excepción. Eso evidencia el carácter absoluto del derecho a la defensa. Cuestiones probatorias complicadas, determinadas en la ley. Complicaciones jurídicas para acceder a una verdadera justicia. ¿Y qué decir de los límites a la independencia judicial consagrados normativamente? Una facultad disciplinaria abusada por el Consejo de la Judicatura, consagrada normativamente. Una falta de reglamentación, finalmente un obstáculo jurídico, sobre los procesos de selección, de evaluación, de remoción de los operadores de justicia. No hay reglas claras. Cada vez que se elige una nueva Corte Nacional, se elige ad hoc. Se acaba de elegir ad hoc. Y en medio tuvimos unos jueces temporales sin garantías de independencia, al amparo de decisiones administrativas del Consejo de la Judicatura en contra de la Constitución, obstáculos jurídicos para el acceso a la justicia. Ya para ir cerrando la idea, lo que hay entonces es un círculo vicioso. Efectivamente es un círculo vicioso, porque las personas sometidas a los procesos, con independencia del tipo de proceso, no cuentan con la garantía de que los tribunales actuarán dentro del marco del procedimiento legalmente previsto. Y al no tener garantías de que se cumplirá el debido proceso, no están en realidad accediendo a la justicia. Y de otra parte, existiendo obstáculos fácticos, jurídicos, para asegurar un acceso real a la justicia, existiendo una situación generalizada de garantías suficientes en el acceso a la justicia, una inseguridad jurídica, una ineficacia de las instituciones judiciales como tenemos nosotros. El Estado viola el debido proceso. Y estas dos ideas que la Corte plantea en el marco de un caso en contra de Haití en el año 2008, hace 13 años, son perfectamente aplicables a la realidad de la justicia ecuatoriana en el año 2021. Son perfectamente aplicables. Vivimos el círculo vicioso. Pero hablemos en clave positiva. ¿Qué hay que hacer? Remover los obstáculos de acceso a la justicia. Para ello hay que identificar cuáles son los factores que determinan que ciertos segmentos de la población no tengan el mismo acceso a la justicia y adoptar en favor de ellos medidas de compensación que al menos reduzcan esos obstáculos, si no los eliminan. No lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana desde hace muchos años. Está en el marco de la opinión consultiva a la que ya aludí sobre la situación de los migrantes, opinión consultiva 18 del 2003, y en el marco de este caso
contra Nicaragua, el caso Yátama, que tiene que ver con la imposibilidad de que un partido indígena participe de manera libre en las elecciones. Y no basta en este sentido que el Estado se cerciore de que se producirá una sentencia, que es hoy por hoy de lo único que podríamos tener certeza. No sabemos cuándo, pero sabemos que llegará una sentencia. No sabemos en qué sentido, pero sabemos que llegará. No sabemos si motivada, pero sabremos que llegará. Sabemos que no pudimos actuar la prueba porque no hubo forma, sabemos que hubo limitaciones lingüísticas, sabemos que hubo limitaciones de costos, etcétera, etcétera, pero llegará una sentencia. Pero no basta que se produzca la sentencia. No es suficiente la sentencia. Quienes intervienen en cualquier proceso deben hacerlo con suficientes garantías para que hablemos de acceso a la justicia. Si no, no hay realmente acceso a la justicia. Y esa obligación que tienen los estados, y es lo último que les voy a plantear, no es cualquier obligación. Esta es una charla en el marco del programa Los Procesalistas, pero finalmente yo les hablo desde mi conocimiento no solo del derecho procesal ecuatoriano y del derecho constitucional ecuatoriano, sino desde mi conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Y ustedes seguramente en sus clases de derecho internacional público recordarán que vieron este conjunto de normas en el derecho internacional que están por encima de la voluntad estatal. Se llaman normas de ius cogens. Son normas imperativas del derecho internacional. Y las obligaciones que de ellas emanan son obligaciones erga omnes. No es cualquier obligación. Y el acceso a la justicia con un debido proceso, eso que don Antonio Augusto Cansado Trindade llamaba el derecho al derecho, ha alcanzado el estatus de norma de ius cogens, de norma imperativa de derecho internacional. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan recientemente como el año 2017, habiéndolo dicho ya otras veces. La lógica procesal, el diseño del sistema procesal, las garantías para el funcionamiento de ese sistema procesal forman parte de las obligaciones imperativas que tiene el Estado. Y como en el Ecuador, esta noción de las normas del derecho internacional de derechos humanos incorporados a la Constitución nos lleva a aplicar de todas formas, de manera obligatoria, el estándar internacional, tendremos que concluir que no hay más salida que empezar a garantizar un verdadero acceso a la justicia. Yo he descrito hasta aquí un problema. He tratado de plantear una solución genérica, abstracta. Las soluciones concretas provienen de la mente creativa de nuestros propios operadores de justicia y de los abogados que ejercemos en el plano litigioso. A ver si algún día efectivamente empezamos a aceptar nosotros mismos como actores centrales en la vida jurídica de nuestro país, que todo ciudadano tiene un derecho al derecho. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Lolo, bienvenida. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jorge Luis, y también agradecerle a Juan Pablo por esta tan brillante e ilustrativa exposición. Yo pasé anotando y tomando notas de las cosas más importantes que él nos expuso la noche de hoy. Y en realidad es cierto, ¿no? Hay esta relación simbiótica, si se puede decir, entre el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso, hasta el punto de que cuando se viola alguna de las garantías del debido proceso, nos ha dicho Juan Pablo, no puede haber un real acceso a la justicia y obviamente si no se puede acceder a la justicia, ni siquiera podría haber un debido proceso. Esto nos ha dicho él, es un estándar internacional, nos ha citado algunas sentencias, tanto de la Corte Europea de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha hecho énfasis en un tema que a mí me parece súper interesante, y es el tema de la relación entre el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad y no discriminación.
que muchas veces se cree que pasa solamente por la obligación estatal de no establecer normas de carácter discriminatorio, pero que, como ha dicho la Corte, justamente en esta misma opinión consultiva C-1803, había dicho también la discriminación ocurre cuando los estados no toman medidas positivas para superar o para ayudar a que grupos tradicionalmente excluidos puedan superar situaciones que les impiden de ejercer correctamente sus derechos. Y en el caso del acceso a la justicia, pues nos ha dicho Juan Pablo, existiría un deber positivo del Estado a la luz de esta obligación de garantía de tomar todas las medidas que le fueran requeridas para que estos grupos tradicionalmente excluidos tengan un verdadero acceso a la justicia que no solo pasa por la posibilidad de presentar un escrito o presentar una demanda o una denuncia, sino en realidad tener la posibilidad de tutelar sus derechos adecuadamente y de obtener de las Cortes una tutela adecuada de estos derechos. Y claro, y nos ha expuesto Juan Pablo algunos problemas que me gustaría, si es que es posible, hacer algunas preguntas y algunos comentarios, y porque me interesa mucho conocer su opinión al respecto. Venía pensando algunas preguntas, Juan Pablo, que si me permites, me gustaría conversar contigo sobre este tema. La primera duda, la primera cosa que quisiera conversar contigo es esta relación que existe a la luz del derecho internacional de los derechos humanos entre el acceso a la justicia y la regla del agotamiento de los recursos internos. Que esta regla del agotamiento de recursos internos es en realidad una cuestión procesal de acceso a los órganos del sistema interamericano. Tal vez para quienes nos acompañan, que nos expliques un poquito en qué consiste esa regla y cómo se engrana este concepto del acceso a la justicia con la regla del agotamiento de recursos internos. Perdón, no había activado el micrófono. Decía que quisieras plantearme tus otros cuestionamientos o quisieras que aborde cada uno. Bueno, la cuestión que plantea Lolo es de trascendental importancia porque en general hoy la visión que tenemos desde el manejo de los procesos es que finalmente hay un último bastión al que podremos acudir en la eventualidad de que se nos niegue justicia en el plano interno. Lo primero que hay de decir es que obviamente no podemos llevar nuestra mera inconformidad con la decisión adoptada en sede interna, porque eso no constituiría un verdadero caso. Ahí estaríamos en los límites de lo que se conoce como la doctrina de la cuarta instancia, y los órganos internacionales de derechos humanos actúan de manera subsidiaria cuando el Estado no ha podido resolver el problema por sus propios medios. Pero esos órganos no están llamados a revisar las decisiones tomadas en sede interna porque estamos insatisfechos. La cuestión del previo agotamiento es crucial, porque si no podemos agotar los recursos de la jurisdicción interna, en teoría no podríamos acceder a las instancias de justicia internacional. Y si bien se prevé un supuesto de excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, que es justamente que no se haya permitido agotar estos recursos o, alternativamente, que se haya demorado indebidamente la toma de la decisión en estos recursos. Es importante notar que si es que los procesos se sustanciaron dentro de plazos razonables y si es que se nos permitió acceder, más allá de que no se nos garantizó el debido proceso, realmente pudiera el Estado justamente argumentar, y por eso empezaba con lo de la cuarta instancia, bueno, usted lo que está es descontento con lo que resolvimos. En realidad, la falta de una garantía del debido proceso en el marco de cualquier asunto que ventilemos ante los tribunales de justicia en sede interna, por sí es una violación. Por sí es una violación, pero el Estado va a tener herramientas, valiéndose de su propia torpeza, para justificar que sí nos dio acceso a la justicia y que lo que pasa es que estamos incómodos porque no nos gusta la sentencia, cuando en realidad tenemos cuestiones sustanciales que evidencian una arbitrariedad judicial y que caracterizan violaciones de derechos. Entonces, el previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y el acceso a la justicia tienen una relación muy interesante, porque si no accedo a la justicia, obviamente no puedo agotar los recursos, pero se han violado mis derechos. Tal vez estoy en el ámbito de las excepciones a la regla,
pero si he podido agotar los recursos internos, me dirán, usted sí tuvo acceso a la justicia y no reclama, ¿no? Entonces, es muy interesante el fenómeno que se presenta en este tema. De acuerdo. Y recuerdo que incluso desde sus primeras sentencias, la Corte Interamericana en Velázquez Rodríguez, por ejemplo, enunciaba las situaciones en las cuales podría considerarse que no existe un real acceso a la justicia. Hablaba de dos escenarios la Corte en ese caso y lo ha venido repitiendo después de eso, que es el escenario del contexto generalizado de denegación de justicia y otro que tú creo que mencionaste a lo largo de tu exposición, que es las situaciones, digamos, individuales en casos concretos donde un peticionario injusticiable no ha sido permitido de acceder a la justicia. Pero a mí me gustaría ahondar un poquito en este primer escenario que nos planteaba la Corte en Velázquez, que es cuándo existe un escenario generalizado de denegación de justicia, qué ejemplos han existido en la región cuando se ha invocado este contexto generalizado y si en algún momento el Ecuador ha estado frente en realidad de un escenario, de un contexto generalizado de denegación de justicia. Pregunto esto porque en algún momento se discutía, por ejemplo, que la existencia o el rumor de que existían unos oficios de parte de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Rafael Correa que, palabras más, palabras menos, impedían a los jueces constitucionales conceder acciones de protección, generaban una situación generalizada de denegación de justicia. Me encantaría oír tus comentarios al respecto de eso. Bien, efectivamente, ha habido una discusión a nivel del sistema en más de una ocasión sobre escenarios en que podría presentarse unas condiciones tan adversas a nivel del sistema de administración de justicia que promover los recursos resulta inútil, puesto que el sistema no está en condiciones realmente de pronunciarse en relación con esos recursos en el marco de un juicio justo de manera eficiente. El caso de Yvonne Neptune, que yo cité en mi presentación, es uno de los ejemplos más claros. Tenemos un Estado fallido, como es Haití, por muchas razones, por razones políticas, luego la catástrofe natural del año 2010. Hay una serie de factores que intervienen, que impiden una correcta operación del sistema de administración de justicia. Y el planteamiento de cualquier mecanismo de justicia finalmente se torna ilusorio, porque solo en apariencia tenemos el mecanismo, pero en la práctica el mecanismo no es capaz de tutelar derechos ni de satisfacer pretensiones. En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de otros casos, por ejemplo, en el caso Almonacid contra Chile o en el caso Portugal contra Panamá, hablando de contextos complicados, de regímenes totalitarios en el marco de los cuales no existía una verdadera independencia judicial, no existía una verdadera imparcialidad de los operadores de justicia y no existían posibilidades concretas de un ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, ha dicho que promover mecanismos de justicia en el marco de este tipo de sistemas resulta fútil, porque finalmente los órganos de justicia van a pronunciarse atendiendo a los intereses que el Estado pudiera tener. Esa fue una realidad que nosotros experimentamos efectivamente durante el decenio del señor Correa, y no es mi opinión. Así lo dijo, por ejemplo, la Fundación para el Debido Proceso Legal, una organización de la sociedad civil con una trayectoria muy dilatada, en un informe conjunto con el IDL, otra organización de sociedad civil peruana, y con De Justicia, una organización de sociedad civil colombiana. Así lo dijo Human Rights Watch, así lo dijo la propia veeduría contratada por Gustavo Yalc cuando era presidente del Consejo de la Judicatura y que encabezó esa veeduría Baltasar Garzón, al referirse a las condiciones de operación del sistema y cómo en apariencia había un sistema espectacular, pero en términos prácticos el sistema no funcionaba y con ello los mecanismos de justicia no se podía esperar que resulten adecuados para los ciudadanos. Y en ese sentido existía efectivamente una denegación sistemática de justicia, por lo menos en aquellos casos en los que el Estado tenía algún nivel de intervención o algún tipo de interés, que inclusive podían ser casos entre particulares, en los cuales algún poderoso tuviera un interés para favorecer a una de las partes, en cuyo caso ya, entre comillas, del Estado, tenía interés en las resultas de la causa. Entonces, efectivamente, la falta de condiciones apropiadas de funcionamiento del aparato de administración de justicia
violenta el debido proceso en general e impide el acceso a la justicia, con lo que de hecho, volviendo a tu primer planteamiento, se justificaría el que no acudamos a los órganos de justicia doméstica y directamente acudamos a las instancias internacionales. Gracias, Juan Pablo. Igual alrededor de eso creo que hubo mucho debate. En realidad creo que a todos nos faltó, todos los que tenemos alguna relación con los procesos frente al sistema interamericano, que sea la comisión en algún contexto que lo diga, porque eso hubiera ayudado a los posibles peticionarios a no agotar ciertos recursos que ya sabíamos iban a ser inútiles porque había este contexto de denegación, concuerdo contigo, generalizada. Ahora, quiero tocar otro tema que yo sé que a ti te interesa mucho, a mí también me interesa, y es con respecto a cierto contexto en el ámbito de procesos de alto interés público que hemos venido evidenciando durante los últimos años, y el debate alrededor de la mediatización de la justicia. Yo tengo como mi corazón dividido con respecto a esto, porque por un lado siento que los procesos, especialmente los de elevado interés público, tienen que gozar de una amplia difusión para que toda la ciudadanía conozca qué está pasando, por ejemplo, aquellos que involucran a altos funcionarios públicos, a ex altos funcionarios públicos, pero también, un poco habiéndolo vivido, me temo que esa mediatización puede generar un impacto negativo en la independencia e imparcialidad de los jueces y eventualmente el acceso a la justicia. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema. Bueno, es una cuestión muy complicada que seguramente daría para toda una hora más de charla en el marco de otro viernes. Pero que es una cuestión sin duda relevante, la mediatización de la justicia. Creo que hay varios factores que contribuyen a las condiciones en las que se mediatiza la justicia en el Ecuador, que no son apropiadas. Finalmente hay una influencia indebida de ciertos, entre comillas, líderes de opinión, de ciertos medios de comunicación sobre la actuación de los jueces, que termina comprometiendo el debido proceso y con ello también el acceso a la justicia. No hay, por ejemplo, un programa de formación en periodismo judicial en nuestro país. No lo ofrece ninguna universidad. Esa no es la única limitación. No hay unas reglas de ética periodística en el marco del ejercicio del periodismo en el ámbito judicial. Y si bien es mejor que los periodistas se autorregulen, eso es lo óptimo para garantizar una libertad de expresión robusta, aquí entra en juego este conflicto entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Hay muchos que se obsesionan por la trascendencia de sus, entre comillas, ideales, a veces son sus aspiraciones políticas, pero hay una ceguera frente a la complejidad de los problemas sociales, una incapacidad de entender las consecuencias de lo que se comunica por parte de los generadores de opinión pública. Hay un tercer problema que creo que es importante en este fenómeno de la mediatización de la justicia que tenemos, y es que han surgido una serie de denunciólogos profesionales, estos whistleblowers, como se les dice en inglés, que en el fondo son en realidad extorsionadores con pretensiones políticas. No hay una crítica ciudadana al funcionamiento del Estado. En esta época de la posverdad, el ciudadano promedio se cree todo lo que los medios, o peor todavía, las redes sociales le dicen, y eso es suficiente para suponer, por ejemplo, que la actuación de un órgano de investigación del Estado, pensemos la Contraloría, la Fiscalía o el que fuere, el Servicio de Rentas Internas, es brillante, es impecable, es maravillosa, es admirable, cuando en el medio se están cometiendo una serie de atropellos en contra de los justiciables, y eso no llama la atención, porque hemos llegado a una lógica draconiana, a una lógica también maquiavélica del fin justifica los medios, y en la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, todo vale. Todos tienen derecho a opinar, pero no se informan lo suficiente. Los jueces tienen miedo a las consecuencias, sienten la presión de la opinión pública y lamentablemente los protagonistas pasan a ser los opinólogos y los periodistas y deja de ser la verdadera historia que ellos están contando. Entonces, con todos estos factores, efectivamente la presión de los medios de comunicación puede terminar comprometiendo la calidad de acceso a la justicia porque los operadores de justicia ya no actúan libremente, sino que ven afectada su capacidad de decisión. Es un compromiso de su independencia, finalmente.
porque la independencia no solamente implica estar libre de presiones externas respecto de los órganos estatales y de la propia estructura judicial, sino estar libre de presiones de otros grupos de poder. Y en el Ecuador, ciertos grupos de poder utilizan los medios digitales y tradicionales para hacer llegar sus ideas y presionar a la justicia. Con ello, no hay acceso a la justicia. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo y además creo que en la práctica, si la idea de acceder a la justicia implica que un tribunal te escuche y evalúe tus alegatos a la luz de la prueba que tú presentas y te enfrentas con jueces que ya están de alguna manera predispuestos hacia un resultado, pues yo también creo que es un acceso de forma y no de fondo en realidad. Quería conversar contigo de otro tema que a nosotros en el Observatorio de Derechos y Justicia nos encanta y hemos empezado ya a trabajar, y este es el tema de la justicia abierta. Una de las aristas o uno de los objetivos, mejor dicho, de esta justicia abierta es permitir que el ciudadano se acerque al trabajo de la función judicial. Ahora, cuando se habla de este tema, cuando yo he criticado la falta de un acceso real de la ciudadanía hacia el trabajo de las cortes, muchas personas me han dicho, pero es que sí hay el sistema SAGE que tú te puedes meter y buscar el proceso y ahí te sale. Y yo siento que eso es insuficiente, primeramente porque no hay un acceso, o la pregunta que yo te planteo es, ¿eso, la existencia de ese mecanismo, el SAGE, garantiza un acceso real a la justicia en el sentido de que se puede libremente acceder a lo que está pasando en el contexto de un proceso? Y lo segundo, analizar hasta qué punto, si un justiciable recibe, no sé, un impulso fiscal o una sentencia que está escrita en un argot de abogados, que para el ciudadano común es casi ininteligible, ¿podemos en realidad decir que hay acceso a la justicia y cómo podríamos mejorar, especialmente aquí en Ecuador, estas prácticas para asegurar un acceso real y también una justicia abierta? El problema de la justicia opaca es un problema muy serio en diversos contextos en nuestro país. El hecho mismo de que más allá de las restricciones al principio de publicidad procesal consagradas en la Constitución y en las leyes procesales, los jueces tengan cierto nivel de discrecionalidad para decidir limitar la publicidad de las actuaciones. La imposibilidad en el marco de la pandemia de que realmente el público puede enterarse de lo que ocurre en las salas de las cortes ecuatorianas. La imposibilidad de acceder a la totalidad del expediente, porque efectivamente el sistema automatizado de trámite judicial ecuatoriano, o SATGE, no contiene toda la información, no contiene información completa. En ciertos contextos, de hecho, de procesos antiguos, no está cargada la información inicial de los procesos. Todo ello contribuye a que no tengamos un verdadero acceso a la justicia, porque para poder tener el acceso a la justicia, no solamente que los justiciables deben poder conocer qué es lo que está ocurriendo en el marco del proceso y participar de él, sino que es necesaria esta vigilancia del colectivo social a través del seguimiento de los procesos que se llevan a cabo para que efectivamente los operadores de justicia garanticen las condiciones del debido proceso, que si es que nadie les está mirando, podrían obviarlas. Y eso termina comprometiendo el acceso a la justicia. Creo que es muy importante aprender de experiencias comparadas, donde los procesos de documentación de la información judicial son mucho más apropiados, acelerados. El acceso a las audiencias de manera telemática es abierto. Yo solo conozco un juez en todo el país que promueve a través de su propia cuenta de Twitter las audiencias que va a celebrar. Es el doctor Telmo Molina, juez de garantías penales en la Casa de la Justicia, en la Unidad Judicial de Carcelén, en Quito. Es el único juez que yo conozco que de hecho invita a la ciudadanía a participar en sus audiencias. Eso es una garantía de verdadero acceso, no solo para los justiciables, para la sociedad toda, que puede saber cómo está actuando su administración de justicia y con ello cuestionarla. El lenguaje empleado, además, que era el último punto que planteabas, es una cuestión trascendental, porque finalmente el juez le está hablando a las partes y le está hablando también a la sociedad. Por ello, el lenguaje que deben emplear los operadores de justicia, más allá del recurso a figuras técnicas, más allá del recurso
a un lenguaje jurídico, debe ser también un lenguaje llano, fácilmente comprensible por los justiciables, que seguramente no son abogados y que no van a poder criticar lo injusto de la decisión si no saben realmente qué es lo que la decisión dice. Muchos jueces piensan que mientras más florido en términos complejos es el lenguaje que emplean al momento de emitir sus decisiones, mejor es la decisión. No es cierto, peor es la decisión, porque no es comprensible para los justiciables y con ello no se les está dando real acceso a la justicia. De acuerdo. Mi querido Juan Pablo, en realidad sí, creo que hay una práctica, especialmente en Latinoamérica, de complejizar el lenguaje judicial que vuelve inentendibles para las partes. Y recuerdo, creo que fue la Corte Constitucional de Colombia, si no estoy equivocada, que hace algún tiempo, cuando emite una sentencia en el marco de una acción de tutela, donde la víctima era un niño, le escribe una carta a la jueza ponente al niño en términos súper sencillos, explicándole lo que nosotros hicimos fue esto y decidimos esto y las consecuencias para ti son tales, que me pareció un ejercicio maravilloso, sobre todo de empatía y un poco haciendo referencia a esto que tú decías al principio, ¿no? Garantizar el derecho a la no discriminación pasa por administrar justicia de acuerdo a quién es tu justiciable y sobre todo superando aquellas condiciones del justiciable que podrían impedirle o dificultarle ese acceso a la justicia. Tengo otra pregunta que me acaban de mandar a mi WhatsApp una pregunta acerca, la voy a leer, la manda tu pupila Belén Aiznaga, que está por ahí en el público, y quieres saber cómo ves tú el acceso a la justicia en la fase de impugnación, concretamente con relación a la fase de admisión en casación penal adoptada por resolución de la Corte Nacional que acoge los criterios de triple reiteración. Bueno, este es un tema muy delicado. Entiendo que la Corte Constitucional está próxima a pronunciarse sobre esta cuestión y es una cuestión trascendental porque cuando miramos la normativa procesal penal, el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, esta suerte de casting que la Corte Nacional de Justicia ha decidido que debe hacer en los recursos de casación no está regulado. Y no hay que perder de vista que en materia procesal penal rige el mismo principio de legalidad que es la piedra angular del derecho penal, en una dimensión muy específica, ¿no? El nullum iudicium sine lege. Los jueces deben estar a lo que dispone la norma procesal penal, pero además tomemos en cuenta que las normas procesales son normas de orden público. Y lo que esto significa es que no podemos hacer cosas diferentes o no previstas en la norma procesal simplemente porque no las inventamos. Es muy respetable que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia haga pronunciamientos esclarecedores del alcance de ciertas disposiciones que integran el orden jurídico. Pero yo no creo que esa facultad del Pleno se extiende a básicamente crear pasos adicionales o burocratizar el procedimiento, que es finalmente lo que han terminado haciendo. Además, en desmedro de la garantía de realmente ser escuchado y de tener la posibilidad de una verdadera revisión judicial. Porque la revisión judicial implica poder plantear críticas por la injusticia del fallo, sea en los aspectos sustantivos o procesales, y que esas críticas sean debidamente sustanciadas y atendidas, en sentido favorable o desfavorable. Eso es intrascendente. Pero lo menos que deberían ofrecer los jueces de la Corte Penales es justamente el escuchar los planteos que tiene cada una de las partes. Ahí vale la pena citar una frase que me gusta mucho, la suelo invocar varias veces, de Antonio Machado. El demonio al final no tiene razón, pero tiene razones. Hay que escucharlas todas. Y efectivamente en la casación no se puede, por vía de una invención de la Corte Nacional, limitar la posibilidad real de argumentar y de plantear la crítica al fallo. Eso es injusto y va en contra, en mi opinión, del texto constitucional y de la garantía de una revisión judicial y de un ejercicio completo del derecho de contradicción y defensa. Gracias, mi querido Juan Pablo. Yo voy a hacer una última pregunta porque Jorge Luis ya quiere que le dé paso.
Quiero saber tus comentarios de esto, y en realidad mucha gente se queja de esto en redes sociales. Vemos que hay procesos, especialmente aquellos que tienen algún tipo de interés político, que se han resuelto en un tiempo récord. En menos de un año hemos ya tenido sentencias de casación, mientras que en otros que involucran a personas que incluso pueden estar en una situación económicamente más desfavorable o que no le representan una ventaja política al gobierno de turno, no se mueven. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de David Romo, estoy pensando en el caso de Juliana Campoverde. ¿Podríamos hablar que en estos casos esa demora contrastada con la agilidad con la que se resuelven los otros casos constituye discriminación y por lo tanto un acceso a la justicia eficiente? En efecto, y hay ejemplos realmente patéticos de esta situación, aparte de los casos que tú mencionas, donde a pesar del transcurso del tiempo, los operadores de justicia, y no me refiero solamente a los jueces, también me refiero a la fiscalía, parece que no se tomaran en serio las situaciones. Podemos agregar, por ejemplo, el caso del asesinato del equipo periodístico del Comercio, secuestrado hace 3 años. Podemos plantear, por ejemplo, el caso de la muerte de Valentina Cosíos, una niña que apareció muerta en el patio de su escuela años atrás. Voy a poner el ejemplo más patético, porque todo el proceso de inicio a fin en el denominado caso sobornos o arroz verde, sin dejar de reconocer que la corrupción es un problema serio, se sustanció en aproximadamente 13, casi 14 meses. Todo el proceso, incluida la instancia de casación y la aclaración y ampliación de la sentencia de casación. Y en el año 2013 inició ante la misma Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia un proceso por crímenes de lesa humanidad, que yo pensaría sinceramente que la tortura de las personas, la desaparición forzada de la gente, la violencia sexual contra detenidas, no sé, las detenciones ilegales y arbitrarias, seguramente son por lo menos igual de graves que los actos de corrupción. Tal vez más. Y ese caso, al día de hoy, está listo para la celebración de la audiencia de juicio desde hace 7 años, desde el año 2014. Y la audiencia de juicio no se ha instalado. El proceso a la fecha ha tomado 8 años y todavía no se hace el juicio. Y después de que se haga el juicio, quién sabe cuánto tiempo tome la instancia de apelación y la de casación. El efecto es que 3 de los procesados en esa causa han fallecido y una de las víctimas de la causa, del caso, también ya falleció recientemente, hace 2 semanas. Entonces, claro, habíamos dicho que la idea del acceso a la justicia implica la toma de acciones positivas, de garantías tendientes a asegurar ese acceso y también el respeto del acceso, el no poner obstáculos, ni fácticos, ni jurídicos, removerlos para que se pueda acceder a la justicia. Entonces, efectivamente, hay un trato discriminatorio a ciertos justiciables en nuestro país que son justamente los parias, los desechables, los sin derechos, los excluidos. Esos son los que no importa que no accedan a la justicia, mientras accedan a la justicia los que tienen intereses políticos o los que son señalados como posibles responsables políticos, dependiendo del momento que el péndulo político esté viviendo. Que además, históricamente, el aparato de justicia en Ecuador se ha usado para la revancha política y se seguirá usando seguramente para eso. Y eso limita enormemente las posibilidades de un acceso real para a la justicia, tanto de quienes están involucrados en esos casos como de quienes están involucrados en los casos postergados. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo le devuelvo la palabra a Jorge Luis, no sin antes agradecerte a ti, Juan Pablo, por esta jornada tan educativa para todos nosotros. Siempre es un lujo escucharte y aprender de ti. Y también agradecerles al equipo de los procesalistas por la invitación. He pasado muy bien con ustedes esta noche. Y bueno, gracias y a todos los que han estado acompañándonos, que es un montón de gente también. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Chévere, Lolo, gracias. No te vayas todavía, pero que todavía nos quedan unos minutitos. Gracias igual por haber hecho este diálogo tan interesante. Oigan, hay tantas cosas sobre las que
No se imaginan la avalancha de preguntas que tenemos en los chats. Como creo que en ningún programa hemos tenido tantas preguntas en los chats, tantos comentarios, tantas inquietudes, porque el tema que has topado, Juan Pablo, sin duda, es un tema que creo que nos interesa a todos los abogados, e incluso más allá de los abogados, los ciudadanos, ¿no? Me has puesto a pensar en tantas cosas hoy que son materia de mi reflexión casi cotidiana como abogado, como ciudadano, ¿no? Eh, a- Hablar de las deficiencias del acceso a la justicia es hablar mucho de las deficiencias de nuestra propia administración de justicia, que creo que está atravesando un momento dramático, que con la pandemia yo siento que se ha complejizado la situación, se ha agravado la situación, que no era tampoco una situación muy dichosa en la que vivíamos. Y sin embargo, oye, tú y yo somos profesores de Derecho, la Lolo también es profesora de Derecho, y una de las cosas en las que yo reflexiono frecuentemente con mis alumnos es que los abogados, los estudiantes de Derecho, y este es un programa que está dedicado a ellos, a los abogados y estudiantes de Derecho. Hoy tenemos casi 300 conectados directamente, así es que tenemos un auditorio muy amplio. Pero digo, oye, yo como profesor de Derecho siempre reflexiono con mis alumnos y les digo, oigan, nosotros como abogados no podemos darnos el lujo, ni ustedes como estudiantes de Derecho y futuros abogados, de convertirnos o unirnos a ese coro de tantos abogados que parece que se deleitan y se solazan solamente en reclamar y poner el dedo en la llaga de las falencias de la administración de justicia, ¿no? Es muy duro eso. Y peor todavía, como abogado, como estudiante de Derecho, solazarse en cada que aparece en las redes sociales, en el morbo de las redes sociales, de esos episodios de justicia por mano propia siempre tan cuestionables, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, oigan, cada que ustedes se ponen a aplaudir en redes sociales que le quemaron al ladrón o que le pegaron la paliza en la calle, están confesando la derrota del Estado de Derecho. ¿Y qué clase de abogados van a ser ustedes si no creen en el Estado de Derecho? Por Dios, la profesión de abogado, yo la entiendo justamente a partir de ahí, una de las bases, de los cimientos, ¿no es cierto? Si no creo en el Estado de Derecho, me equivoqué de profesión simplemente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y has hablado, Juan Pablo, de tantos temas, te decía, tan interesantes. Has hablado de la mediatización de la justicia, has hablado de la falta de publicidad, por ejemplo, que esa es una cosa dramática ahora mismo, con el pretexto de la pandemia, y lo has dicho muy bien, y yo comparto ese criterio, pues ese principio de publicidad de la justicia, que es una garantía del debido proceso que está ahí escrita en el 76 de la Constitución, pues creo que casi, bueno, conozco algunos pocos jueces más que están siguiéndole a Telmo Molina hasta donde pueden, ¿sí? Debo reconocer que Telmo es un pionero en eso. Oye, pero hay mucho temor todavía en los jueces de hacer lo que Telmo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. Pero la justicia, lamentablemente, desde que empezó la pandemia, ha vuelto a encerrarse y ha dejado de ver la luz pública. Quiero, para terminar el programa, Juan Pablo, solamente dar paso a un par de cositas que te han dejado en el chat y que no me han llamado la atención. Perdóname, acá tengo una. Walter Herrera me cuenta que es juez de la unidad multicompetente de Pelileo, mira, y también estudiante de la Universidad Andina. Mira, se plantea esta pregunta que me parece legítima y te la quiero transmitir. ¿Cómo lograr una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia? Dice, si actualmente el Estado ha reducido los servidores públicos en cada unidad judicial y a la vez la población ha crecido y con este tema de la pandemia han aumentado la cantidad de juicios. Entonces, el juez no siempre es el responsable de la violación.
¿Qué le contamos, qué le respondemos a Walter Herrera, mi querido Juan Pablo? Gracias, Jorge Luis. A ver, Walter, cuando yo señalaba a la Administración de Justicia y decía los jueces, obviamente no me refiero solamente a los jueces. Hay una entidad responsable de los aspectos administrativos que lamentablemente tiene un rol cómodo e históricamente cómodo, y yo voy a decirlo con conocimiento de causa, porque aunque fue por poco tiempo, 4 meses, yo conozco a ese monstruo desde las entrañas, que es el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Obviamente, el incremento de la población y el aumento de los planteamientos ante los órganos de justicia del Ecuador, lo que debería motivar es el nombramiento de más funcionarios y no la reducción de personal. Bajo la idea de una supuesta dinamización del servicio y mayor eficiencia administrativa, en su momento, por ejemplo, se pensó reducir el personal curial y aumentar el personal estrictamente jurisdiccional. En la práctica, eso tampoco hubiera resuelto el problema, porque el que haya más jueces, pero que no tengan secretarios, que no tengan auxiliares judiciales, que les puedan apoyar en la labor que hacen, de nada serviría. Entonces, cuando hablábamos de remover los obstáculos, obviamente uno de los obstáculos que hay que remover tiene que ver con los recursos con los que cuenta la Administración de Justicia en el Ecuador. Y no es solamente a nivel estrictamente del aparato judicial. La Fiscalía y la Defensoría Pública, pese a que la Constitución determina que deben tener una autonomía administrativa, financiera, en la práctica dependen para la contratación de personal, para el nombramiento de funcionarios, para los ascensos, para un montón de cosas del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Entonces, desde luego, el Estado está viviendo una recesión económica muy seria. Hemos vivido un año pandémico muy difícil todos. Obviamente esto ha impactado también las arcas fiscales. A eso hay que agregar todo el dinero que la corrupción ha despojado a nuestro país, y eso es indiscutible. Pero finalmente, si es que se puede sacar fondos para cosas menos trascendentes, como pudiera ser la actualización de equipos para la fuerza pública, también se puede sacar dinero para contar con mejores recursos, escáneres, para poder digitalizar los procesos, mejores terminales informáticos, mejores plataformas digitales, y más jueces, y más secretarios, y más auxiliares, y tal vez menos administrativos. Tal vez eso sí, tal vez menos administrativos. Un consejo de la judicatura con una planta central que supera los 1000 funcionarios, muchos de los cuales en realidad no tienen una actividad muy concreta. Secciones completas del Consejo de la Judicatura que probablemente pudieran suprimirse en aras de contratar más jueces. Le compadezco realmente, Walter. Ser juez multicompetente debe ser una cuestión muy difícil, no solamente por la necesidad de una actualización constante en tantas áreas tan diversas, sino por la frustración gigante de estar solo, lidiando contra todo lo que se lleva ante su despacho. Eso debe ser sumamente frustrante. No me refería a los jueces en el sentido de los tomadores de decisión jurisdiccional, me refería al aparato de justicia en el sentido sobre todo de su órgano administrativo, mirando para otro lado frente a la inoperancia del sistema. Vamos llegando ya casi al final del programa, Juan Pablo, y quiero compartirte una última pregunta que Carlos Panata nos ha dejado aquí en el chat también. Dice, de su experiencia como vocal, ex vocal del Consejo de la Judicatura, ¿cuál es el principal límite para crear y poner en funcionamiento unidades judiciales con servidores judiciales conocedores de quichua y castellano en provincias con un gran número de población indígena, sin hacer mención al tema de justicia indígena? En mi opinión, es la limitación presupuestaria. Esto tiene que ver con que, si bien por lo menos en el Consejo de la Judicatura que yo integré, hubo pedidos directos a finanzas para que ampliara la asignación de recursos justamente con miras en ese momento a satisfacer una necesidad emergente.
que era activar el mecanismo especializado de justicia de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que de hecho estaba previsto también ya antes en la Constitución un sistema especializado de justicia, tanto en esos temas como en la justicia de niñez y adolescencia, en casos en que los niños son víctimas, y lamentablemente no había jueces para hacer funcionar el sistema. Y la respuesta del Estado central frente a esa invocación fue: no hay plata, más bien ustedes tienen que decirnos a cuánta gente van a sacar para poder dinamizar el trabajo y garantizar eficiencia administrativa, porque no hay dinero. Entonces, hay un tema de falta de disponibilidad de recursos, pero yo creo que es un problema en realidad de prioridades desordenadas. Creo que lamentablemente nuestra función judicial adolece un serio problema de desorden de sus prioridades y tienen que ordenarlas. Tienen que ordenarlas. Y el Estado central adolece del mismo problema en mucho más grande y también tiene que ordenar sus prioridades y decidir qué es lo que realmente más necesitamos. Si no hay acceso a la justicia, todos los demás derechos pierden sentido. El acceso a la justicia finalmente es un derecho instrumental para poder hacer realidad el resto de derechos que tenemos. La salud, la educación, qué sé yo, la nacionalidad, el nombre, la movilidad, todos los derechos están condicionados a que haya mecanismos para tutelarlos en el plano interno. Y eso debe ser una prioridad del Estado central y de la función judicial. Mi querido doctor Juan Pablo Albán, hemos llegado al final de los procesalistas de esta semana. Oiga, gracias por haberse quedado 20 minutos más de lo pactado. Aprecio su generosidad siempre. Deseo que puedas terminar tu estancia doctoral en Estados Unidos, pues con éxito, que en tu salud también, que sabemos que estás un poco quebrantado, pues todo vaya mejor, Juan Pablo. Por nuestra parte, mandarte el mismo abrazo de siempre, agradecerte por haber expuesto con la claridad y la brillantez con la que acostumbras el tema tan interesante que has decidido trabajar esta noche. Y como te digo, si es que entras al chat de los procesalistas en Facebook, te han dejado un montón de preguntas y si es que quieres divertirte algún rato ahí, puedes darles alguna respuesta porque el espacio acá en el programa lamentablemente es muy corto. María Dolores, muchas gracias también. Próximamente vas a estar por acá, pero como ponente. Ya tenemos ese trato también, así es que quiero de una vez a avisarle a nuestra audiencia que ese compromiso está. Agradecerle mucho a Alfredo Cuadros, a Bolívar Vergara, a mis colegas de los procesalistas, a Nadia Villón, Milton Velázquez, que están también tras cámaras haciendo posible esta producción, al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados de Pichincha, que nos siguen auspiciando este espacio. Quiero solamente como un adelanto contarles que la próxima semana va a venir Felipe Rodríguez Moreno a hablar de derecho procesal penal, un tema que va a estar muy interesante. Va a ser una ponencia sobre el adecuado nexo de las etapas de la audiencia de juicio para una defensa eficaz. Ese es el tema que se ha comprometido Felipe a hacer en los procesalistas, así es que desde ya les convoco. Juan Pablo, ¿quieres despedirte? Gracias, Jorge Luis. Ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Obviamente el tiempo nos quedó corto. Es un tema muy complejo, pero insisto en la primera idea que planteé. Debemos volver a estas discusiones básicas. Son las discusiones que estamos obviando. Y para que el sistema tenga alguna perspectiva de funcionar mejor, debemos volver a esas ideas básicas. Debemos volverlas a discutir. Gracias por traerlas a nuestra memoria de nuevo, Juan Pablo. Mi querida María Dolores, gracias, Alfredo, Bolívar. Aquí estamos cerrando. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana en el siguiente programa de los procesalistas.